Muy buenas noches, gracias por su compañía. Este es su programa de la Iglesia del Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla Uranga y siempre para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, domingo de resurrección, por supuesto que hay que hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la mayor de todas las verdades. Y fíjense que muchas veces cuando me pregunta mi esposa, ¿cómo te fue? Debo de confiarle que no crean que luego soy muy explícito. Eh, Muchas veces me saca las cosas más con tirabuzón, pero después de que los ángeles dijeron una palabra o dos a las mujeres, eh, pues así de sencillo, buscan a Jesús, no está aquí, ya resucitó. Y me di cuenta que los ángeles, también como los hombres, luego somos muy parcos para dar las noticias. Nos preguntan cómo te fue y solo decimos, bien, bien. Y creo que por eso el más prominente testimonio de la resurrección del Señor fue inicialmente el de las santas mujeres. Y después fue el de cada uno de los sencillos hombres y mujeres que forman el grupo de 500 o más personas que tuvieron el privilegio de haber visto, de hecho, a nuestro Señor Jesús resucitado. Y que, por tanto, podían dar testimonio de lo que habían visto, aunque hubiesen sido bastante incapaces de describir con elocuencia o lujo de detalle lo que habían contemplado. Ha resucitado nuestro Señor Jesús verdaderamente. Y esta es la suma y sustancia de nuestro testimonio. Cuando hablamos de nuestro Redentor, de aquel que nos rescató y que está resucitado, basta con que sepamos la verdad de esta resurrección y que sintamos su poder para que el modo de nuestra predicación sea de una trascendencia secundaria, no importa cómo lo digamos, lo importante es que digamos este mensaje: nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y el Espíritu mismo da testimonio de la verdad y hará que produzca fruto en las mentes de todos aquellos que nos escuchan. Nuestro presente texto se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El, el anciano, el apóstol ya anciano, trata de transmitir un mensaje a su joven, a su hijo en la fe. Y lo que quiere es que él transmita un mensaje también con éxito. Considera, lo considera su sucesor y por eso esta recomendación que le da es tan importante. El anciano está a punto de abandonar el cuerpo y tiene el propósito de que su hijo en la fe sí transmita el evangelio, predique la misma verdad que su padre ha predicado y de que no adultere en modo alguno el evangelio. En los días de Timoteo eh, se había manifestado una tendencia que por lo demás existe en estos precisos tiempos, de tratar de apartarse de las simples realidades sobre lo que está constituida nuestra fe y nuestra religión, para ocuparse de cosas más filosóficas y difíciles de entender. La palabra que la gente común acogió con alegría no es lo suficientemente refinada para los sabios ilustrados y por tanto deben recubrirla de una niebla de pensamiento y de especulaciones humanas. Tres o cuatro hechos simples constituyen el Evangelio, según lo expone el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Y así dice, en la versión Dios habla hoy, 1 Corintios 15 del 1 al 8, dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día
también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo también recibí. Fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta es una parte fundamental. Siempre nos preguntan, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, porque la paga del pecado es muerte y se paga con sangre. Y como Él estaba muriendo por los pecados, se tenía que dar el pago por el pecado. ¿Sí? Tal y como lo dicen las Escrituras. El otro punto importante que toca esta carta de Pablo es que fue sepultado. Es decir, que murió, que fue sepultado. Y el otro punto es, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuestra salvación depende de esta encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. El que cree rectamente en estas 5 verdades fundamentales ha creído en el Evangelio completo, y creyendo en el Evangelio completo, en él, sin duda alguna, encontrará salvación eterna. Vamos a estos 5 puntos, ¿sí? Acompáñenme, lo vamos a ver con nuestra mano. El primer punto, ¿sí? Es la encarnación. Es decir, que la palabra de Dios, el verbo que crea todas las cosas visibles e invisibles, estaba tomando la forma de hombre, hecho semejante a nosotros, con un cuerpo de carne, hueso y sangre, con un ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es lo que representa esta deidad encarnada o la encarnación. Debo de confesar que cuando yo empecé en el cristianismo, parecía que se hablaba un idioma que yo no entendía. Y luego oía el verbo encarnado y la verdad yo no lo entendía. ¿Sí? El cordero inmolado que quita el pecado del mundo, créanme que no lo entendía. Hasta que esta verdad la pude entender. La encarnación es la palabra de Dios tomó la forma de hombre. Por eso nuestro Señor Jesús es la representación visible del Dios invisible. Entonces, de estas verdades que vamos a ver, el primer punto es el verbo se hizo carne, o también le llamamos la encarnación. ¿Ok? El segundo punto es la vida. Aunque en medio, entre el punto 1 y 2, vamos a poner un eslabón ahí para que se pueda entender. ¿Sí? Esta palabra hecha carne, este verbo hecho hombre, nació de una virgen, nació del linaje real. Y esto es importantísimo. O sea, nuestro Señor Jesús, en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, se estaban cumpliendo más de 300 profecías. Y una de ellas es nacido de una virgen. Otro punto importante es que es del linaje real. Quien estaba naciendo era un rey, del mismo linaje que el rey David. ¿Ok? Punto número 2. Vivió una vida santa. Y esto es importantísimo, porque quien iba a pagar el precio del pecado no podía ser un pecador, no tendría con qué pagarlo. Quien iba a pagar el precio por el pecado era un santo, un justo. Y el justo iba a pagar el precio del pecado de todos los injustos. Y entonces ahora sí, su vida, una vida ejemplar, pura, sin mancha ni pecado. ¿Sí? Este punto es importantísimo. La vida de nuestro Señor Jesús es nuestro referente. Veamos lo que nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 8, en la versión APA. Dice, eso es lo que significa esta profecía, puesta en boca de Cristo. Cuando estaba entrando en el mundo, dijo,
hablando a su padre. No quieres sacrificios y ofrendas año tras año. Por esto me has preparado un cuerpo para un sacrificio que, unido a mi divinidad, será una víctima digna de tu majestad suprema. No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios que se ofrecen por el pecado. El aroma de sus holocaustos no es una fragancia grata a ti, es solo humo de altar. Entonces dije, estoy aquí para hacerlo a tu manera y cumplir tu voluntad, oh Dios, para entregar mi vida como dicen las escrituras que yo haría. Punto 3. Su muerte. ¿Sí? Ya vimos primero su encarnación, su nacimiento, nació el punto número 2, su vida, punto número 3, su muerte, pero vamos a poner un eslabón, el 2.5. ¿Sí? Antes de morir, fue juzgado injustamente, sentenciado a muerte por testigos falsos y clavado en una cruz como un criminal. Sí, ahora sí, el punto número 3. Murió. Sí, pero no era una muerte cualquiera. Era una muerte con un sentido de expiación. Una muerte que como había sido una vida entregada en sacrificio vivo, estaba pagando el precio por el pecado, y esta es una acción vicaria. ¿Qué significa vicaria? Sí, sustitutiva. Es decir, que él estaba tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. Esta es la acción vicaria de nuestro Señor. Por eso Jesús también es vicario nuestro, o el sustituto nuestro. Para que lo entendamos mejor, ¿qué significa vicario? Cuando está Poncio Pilato presentando a Jesús y a Barrabás, ¿sí? Les dice al pueblo, ¿a quién quieren que le suelte? Es la Pascua, se acostumbra a soltar a uno. Quieren que le suelte a Jesús, ¿sí? Llamado el rey de los judíos, o a Barrabás. Y el pueblo dice, ¿sí? Los judíos dicen, suéltanos a Barrabás. Y entonces el que toma el lugar en la cruz no es el que había cometido el pecado, sino el sustituto. Y este es Jesús. Jesús iba a pagar el precio por el pecado. No se les olvide esto. ¿Por qué muere Jesús? Muere para pagar el precio por el pecado. ¿Sí? Después de su muerte, fue sepultado. Antes del punto sepultado, vamos a hacer un eslabón aquí y vamos a poner este punto. Descendió a lo más profundo del abismo, ¿sí? Y esto quisiera que lo entendiéramos todos. El perdón del pecado, no crean que fue algo ligero. No crean que Dios estaba diciendo, ay, sí, es que como no pueden porque su carne es débil, entonces, bueno, pues los vamos a perdonar. No, 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 no. No, se estaba cumpliendo lo que las escrituras dicen. Y está claro que la paga del pecado es muerte y se paga con sangre. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús estaba pagando el precio. Segundo, lo que te lleva el pecado es a una terrible maldición. Por eso Jesús estaba siendo clavado en una cruz para llevar toda la maldición. Y punto número 3, ¿sí? El pecado te lleva al infierno, a lo más profundo del abismo. ¿Y a dónde creen que bajó nuestro Señor Jesús eh, el, el sábado, cuando estaba, ¿sí? Sepultado? Estaba descendiendo a lo más profundo del abismo para llevar cautiva a la cautividad, para arrebatar toda autoridad a la muerte y despojar a los principados. ¿Sí? Entonces, punto número 4, una resurrección. Y debe de ser una resurrección literal, completa, en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Jesús resucitó. Esta es la mayor de nuestras verdades. Si Jesús nos resucitó, vana entonces es nuestra fe. Pero por cuanto resucitó y da 40 días, ¿sí? Si vemos el punto 5 como la ascensión, el eslabón que los une es que fue visto por muchos y estuvo todavía 40 días más entre nosotros.
dando evidencia completa de su resurrección. Y el punto número 5 que debemos de considerar, ¿sí? Es que nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ascendió, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora sí, este es el Evangelio completo. Primero, descendió de lo más alto, ¿sí? La palabra, por supuesto, traída por un mensajero. El mensajero es el ángel Gabriel, que lleva el mensaje a María, que es la madre. María recibe el mensaje y acepta ser preñada por el Espíritu. Cuando ella dice, he aquí la sierva del Señor, haga conmigo lo que Él quiere, ella queda preñada de la palabra, ¿sí? Pero desciende de lo más alto, va hasta lo más profundo y después asciende a lo más alto. Todos estos son temas que, por supuesto, ya hemos oído hablar durante mucho tiempo, ¿sí? Y esto debe de darnos a nosotros la oportunidad de tener tiempo para reflexionar sobre la increíble resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque habiendo cumplido con el pecado, con la paga del pecado, entonces nos libra de toda culpa. Así nos dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. De modo que con esta victoria de Jesús sobre la muerte, nos estaba librando de la maldición porque fue colgado en un madero. Nos estaba librando de la consecuencia del pecado porque Él pagó el precio por el pecado. Y nos estaba liberando de la culpa y de la condenación. Y esto hay que asimilarlo, hay que aceptarlo. De, por eso es tan importante que recibamos un evangelio completo y que también lo transmitamos. Que transmitamos el mensaje. La palabra se hizo carne, es la encarnación. ¿Sí? Nació de una virgen. ¿Sí? Vivió una vida ejemplar. ¿Sí? Después fue juzgado injustamente. ¿Sí? Murió, fue sepultado, descendió a lo más profundo del abismo y después resucitó con una vida glorificada también. Y el punto 5, ascendió y ahora, en este momento, está sentado a la diestra del Padre e intercede por todos nosotros. Por eso me interesa muchísimo que en este tiempo de reflexión, en este tiempo importante, en donde se está transmitiendo la mayor de las verdades en nuestra fe, es que nuestro Señor Jesucristo resucitó. El apóstol Pablo estaba muy ansioso de que Timoteo se mantuviera firme, al menos en cuanto a la antigua fe, y entendiera en su claro significado los testimonios de Pablo referente al hecho de que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de entre los muertos. Si hay un pasaje, un capítulo en la Biblia que nos relata perfectamente este hecho, es Isaías 53. Y permítanme leerlo en la versión APA. Acompáñenme a esta lectura en la versión de su preferencia. Pero la verdad, cuando yo tuve oportunidad de leerlo en esta versión, me fascinó. Dice así, Isaías 53. ¿Quién va a creer lo que hemos visto y oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder de salvación? ¿Quién hubiera pensado que el poder salvador de Dios se vería así? Esto es lo que dice el versículo 1. Porque, ¿saben? Estaban presentando al Salvador crucificado. Por eso el apóstol Pablo también dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque, pues todo mundo que quería presentar a su Dios, quería presentar un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios potente, pero ¿saben? El Dios de la salvación que estaba presentando el apóstol Pablo estaba crucificado y lo estaba presentando muerto. ¿Y saben para qué? ¿Saben por qué? Pues para demostrar que lo más débil de Dios es más poderoso que todos los poderes del hombre.
Por eso se presenta la salvación en la condición más débil, para demostrar que lo más débil de Dios, es más poderoso que todos los poderes juntos. Y entonces cuando uno entiende esta parte, entiende este versículo. ¿Quién hubiera pensado que el poder salvador de Dios se vería así? Versículo 2. A los ojos del Señor, su siervo era como un tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca y estéril. Una plántula escuálida cubierta de maleza en un campo reseco. Pero para nuestro parecer, no tenía belleza ni esplendor, no había nada atractivo en él, nada que nos hiciera desearlo. Fue despreciado, rechazado y pasado por alto. Era un hombre que sufrió, acostumbrado al dolor y experimentado en quebranto, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta ni nos importó. Pensamos que era una escoria, pero el hecho es que él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestras propias penas y dolores. Fueron nuestros dolores los que cargó, nuestras desfiguraciones y transgresiones. Y nosotros pensamos que Dios lo había castigado y herido, que lo estaba castigando por sus propios fracasos y pecados. Pero Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fueron nuestros pecados los que le hicieron eso. Fue atormentado, desgarrado y molido a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz con Dios. Él aceptó el castigo. Lo azotaron y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas que se han perdido. Nosotros que abandonamos las sendas de Dios por seguir las nuestras. Pero el Señor amontonó sobre él la maldad de todos nosotros. Le cargó toda la culpa y todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho mal. Fue golpeado, maltratado y torturado, pero se sometió humildemente. No pronunció palabra alguna. Lo llevaron como cordero al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores, y él permaneció callado, sin abrir la boca ante quienes lo condenaban. Como una muda oveja cuando la trasquilan, lo llevó todo en silencio. La justicia fracasó y fue condenado a muerte. ¿Y quién sabía realmente lo que estaba pasando? ¿Quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por el pecado de ellos que él moría, que él sufría el castigo que a ellos correspondía? Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Murió sin pensar en su propio bienestar, golpeado hasta derramar sangre por los pecados de mi pueblo. Lo arrancaron brutalmente de esta tierra. Lo sepultaron como a delincuentes. Lo arrojaron en la tumba de un hombre rico, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Aún así, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Fue lo que Dios tuvo en mente todo el tiempo, para abrumarlo de dolor. Y puesto que el plan era que se entregara a sí mismo, como ofrenda por el pecado, Él ofreció su alma en sacrificio vivo por el pecado y por tanto tendrá una larga vida, innumerables hijos y llegará a ver sus herederos. Revivirá y entonces, por medio de él, tendrá éxito el plan del Señor y prosperará profundamente en sus manos. Después de tanta aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo y se alegrará de haberlo hecho, por lo que experimentó. Mi justo, mi siervo, hará que muchos sean tenidos por justos ante Dios, pues cargará con la maldad y los pecados de todos ellos. Por eso, Dios lo recompensará con los más altos honores, le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque miró a la muerte a la cara y no se inmutó, porque abrazó la compañía de los más bajos, porque él derramó su alma hasta la muerte.
fue tenido por pecador, cuando en realidad cargó sobre sus hombros con los pecados de muchos y asumió la causa de todos los pecadores. Bueno, así termina Isaías 53. Y si hay una manera de narrar lo que estaba pasando en la cruz, pues se adelantó más de 700 años Isaías a transmitir esta predicación. Hay mucho que se ha escrito sobre este día de la Pascua. Seguramente ustedes también han leído el Salmo 22, el Salmo de la Cruz, y entonces se van a dar cuenta cuántas profecías se estaban cumpliendo para este día. Lo importante es que eh, aceptemos, reconozcamos y compartamos un evangelio completo, un evangelio de bendición, un evangelio de perdón, porque de esta manera reconocemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo, sí, tuvo el mérito y el propósito por el cual fue sacrificado voluntariamente. Esto es importante que entendamos hoy en la Pascua. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente por el pecado del mundo. Y este es el sacrificio vivo, agradable a Dios, hecho una sola vez y para siempre. Por eso nosotros hoy podemos decir, Señor, gracias por tu perdón, que nos alcanza, aun cuando tu sacrificio fue cumplido hace 2000 años, más de 2000 años. Señor, hoy estamos satisfechos, estamos completos, porque contigo hemos sido perdonados, justificados, redimidos y salvados. Para ti sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Muchas gracias por acompañarme.